Hoy día nos corresponde solo a Dios la gloria. Hay muchos pasajes, porque no solamente las Escrituras nos revelan la gloria de Dios, sino que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, porque todo es creación de Él. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, se presenta, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el Salmo 96, en el versículo 3, el salmista dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Entonces aquí, en estos 3 versículos, tenemos que, primero, el Dios de toda gloria, que no la comparte con nadie. Luego tenemos a que nosotros somos llamados ahora para la gloria de Dios. Y luego el salmista nos dice que tenemos la responsabilidad de publicar, de anunciar, de proclamar entre las naciones su gloria. Solo a Dios la gloria. Mañana, 31 de octubre, se cumplen 499 años. Ya estamos casi ahí en los 500 años, pero 499, desde que el monje agustino Martín Lutero, ¿cierto?, el 31 de octubre de 1517, clavara en las puertas de la iglesia en Wittenberg las 95 tesis. Y este hecho es el que daría inicio a la reforma protestante del siglo XVI. Para entonces, la autoridad de la Biblia se había perdido, ya que sobre ella estaba la autoridad de los hombres, quienes decidían qué era lo que debía creerse. No era la Biblia que estaba por sobre los hombres, sino que los hombres estaban por sobre la Biblia, y ellos decidían qué era lo que debía creerse. La adoración y obediencia a Cristo se había desplazado a la criatura, y los santos muertos recibían la adoración que se le debe solo a Jesucristo. Por consiguiente, el Evangelio se había distorsionado a tal grado que en la práctica era otro Evangelio. Un Evangelio donde la salvación se merecía. Y quienes estaban más cerca de esta salvación no eran los piadosos, sino que quienes estaban más cerca eran los potentados con sus haciendas. O sea, usted tenía dinero, estaba más cerca de la salvación, por algo que ya hemos conversado y vamos a tocar brevemente hoy día. Esta entonces era una fe pervertida, puesto que no descansaba solo en la obra de Cristo, sino que estaba contaminada por las buenas obras. En definitiva, el Evangelio predicado y creído no era el que nos fue revelado por Jesucristo, sino el que era declamado por Roma. Eso era lo que se consideraba Evangelio, donde los intereses de hombres impíos y mundanos se habían sobrepuesto o superpuesto al interés de Dios. Al desconocer o ignorar la palabra de Dios, no tenía importancia entonces el clamor del salmista cuando allá en el Salmo 115, en el versículo 1, dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque es Él el que tiene misericordia. Es Él quien viene lleno de gracia y de verdad en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso, Él es celoso de su gloria y no está dispuesto a compartirla con
nadie. Como leímos en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Él es el Rey de la Gloria, anunciaba ya en el Salmo 24, y manifestó su gloria en la creación, porque ya en el versículo 1 dice: de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la creación, por cuanto es creación de Dios, le debe gloria a su Creador. Y así lo hace la creación, según nos lo dice el Salmo 19, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué del hombre? En el Salmo 8 el salmista dice que lo hizo un poco menor que los ángeles, lo coronó de gloria y honra, y le encomendó la tarea de administrar este mundo de Dios. Ante tanta honra, el salmista comienza y termina ese salmo diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este mismo salmo es que el salmista dice: cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es la magnificencia de la creación de Dios. Nos muestra la magnificencia de Dios. Y este Dios que creó todo eso, tan hermoso, tan bello, también tiene un interés especial y particular en mostrar su gloria en el hombre. Isaías 43:7 nos dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y en el Salmo 96:3 nos transmite nuestra responsabilidad de proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. En verdad, como dice el viejo catecismo, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero en este tiempo, como las Escrituras no eran fuente de autoridad, no le glorificaron como a Dios, no le fueron agradecidos, por lo que se envanecieron en sus razonamientos y sus corazones necios se llenaron de tinieblas. Ese era el estado de la cristiandad en ese entonces, mayoritariamente, aunque no totalmente. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de imagen de hombre corruptible. Es así que este sistema corrupto, que insistía en llamarse cristianismo, tenía cautivadas las conciencias del mundo entonces conocido, del mundo occidental. En algunos lugares la ingenuidad del pueblo, su ignorancia de la verdad, dio pie a abusos, hermanos, que eran escandalosos. Y ante ellos se alzaron voces piadosas que fueron rápidamente acalladas mediante el suplicio y mediante el martirio. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, por el año 1000 surgieron los valdenses en el norte de Italia, dirigidos por Pedro Baldo. Ellos se guían solo por las Escrituras, tienen un culto sencillo, donde adoran y alaban solo a Cristo. Por supuesto, eso los lleva a separarse de Roma. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Son perseguidos a sangre y fuego. Ellos sufrieron la persecución, tortura y diversas atrocidades en el año 1000, por ahí más o menos. Entre 1340 y 1384, un señor llamado Geert Grote, es holandés, él promovió la vida sencilla, la austeridad, el arrepentimiento, la oración, el ayuno, la integridad. En 1320 hasta 1384, un inglés, John Wycliffe, él impulsó la traducción de la Biblia al inglés y formó predicadores, condenó las indulgencias y sostuvo la exclusiva supremacía de las Escrituras, solo las Escrituras.
¿Qué pasó con él? Bueno, él murió en 1384, pero en 1428 exhumaron sus restos para ser quemados por hereje. Los escritos de Wycliffe influenciaron grandemente, los escritos y enseñanza, por supuesto, de él, a Juan Hus. Él era de checo, podríamos decir. Vivió entre 1369 y 1415. Predicó en la verdad de las Escrituras, condenó la corrupción, los excesos morales de la Iglesia y la falta de espiritualidad. ¿Qué pasó con él? Lo quemaron vivo. Y ya en Italia, 1452 a 1498, Jerónimo Savonarola predica contra la corrupción en la Iglesia y en el papado, pero también le llama la atención a la corrupción de los príncipes de su tiempo, a la corrupción del pueblo, de las artes y de la cultura. Él entiende todo esto como un todo y predica contra esta corrupción que se ve en esto. ¿Qué pasó con él? Él primero lo ahorcan y luego lo queman. ¿Qué buscaban todos estos hombres? ¿Qué buscaban los valdenses? ¿Qué buscaba Wycliffe? ¿Qué buscaba Savonarola? ¿Qué buscaba Hus? Ellos buscaban la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado. Estos, entre otros, fueron los precursores de la Reforma del siglo XVI. Lutero, sorprendentemente vivo y estimulado por la palabra de Dios, también encuentra luz en los escritos de Hus, quien a su vez había sido influenciado por Wycliffe. Aunque no podemos separar a Lutero de la Reforma, no podemos decir que la Reforma es su obra. La Reforma no es obra de Lutero, como dicen algunos libros de historia. No, porque la Reforma trasciende la obra de Lutero, porque la Reforma es la obra de Dios. Había hambre y sed de Dios en ese momento. Y el hambre y sed de Dios, esta es obra del Espíritu de Dios. Lutero habló entonces a un pueblo con hambre espiritual, con sed espiritual, con deseo de escuchar de Dios. Su predicación provenía de las Escrituras, a quien Lutero consideraba las Escrituras por encima de todas las cosas. Y él decía que era la única autoridad para el creyente. Este entonces es el contexto de las 5 solas, aunque originalmente eran solo 3: solo Escritura, solo gracia y solo fe. Y aquí concordaban perfectamente los reformadores. ¿Dónde obtenemos conocimiento verdadero del Dios Trino? ¿Cuál es la autoridad en la Iglesia de Cristo? ¿Dónde se nos explica quién es Dios y qué es el hombre? La Reforma, y nosotros con ella contestamos, solo en la Biblia, solo Escritura. Nuestra salvación y reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados y la nueva vida, no nos viene por obra nuestra, por merecer algo. No merecemos estos dones de misericordia. ¿Cómo los obtenemos entonces? La Reforma, y nosotros con ellos, afirmamos, es solo por gracia. ¿Y cómo recibimos esa gracia? No es por entenderla intelectualmente, ni por estar en un estado emocional. Es por confiar en la obra de Cristo. No es por un asentimiento intelectual, ni por un activismo religioso. ¿Cómo entonces recibimos esta gracia? La Reforma, y nosotros con ella decimos, recibimos la gracia de la salvación solo por fe. A estas 3 posteriormente se agregaron 2. ¿Cuáles? Solo Cristo, que está implícita en las otras, porque las Escrituras nos revelan a Cristo, porque la gracia no es provista por Cristo, porque la fe debemos depositarla en la obra de Cristo. Entonces está implícito, solo Cristo. Y
Solo a Dios la gloria, que es la consecuencia lógica de las otras 4. ¿Quién nos dio las Escrituras? Otra vez, claramente, 2 Timoteo 3:16, nos dice, entre otros pasajes, que provienen de Dios, por lo tanto es la regla inerrante e infalible, la palabra de Dios. Los hombres fallan y yerran, pero las Escrituras no. Por lo tanto, para sentir esta premisa, solo a Dios la gloria, no basta solo con declararla. Más bien hay que creer y obedecer su palabra, estar atentos a no permitir otra fuente de autoridad sobre nuestras vidas, sean hombres, mujeres, agrupaciones o aún nosotros mismos con nuestros razonamientos. Cuidado con esto. Si nosotros sostenemos solo a Dios la gloria, debemos previamente obedecer la palabra de Dios. Si no, son solo palabras. Negamos esta premisa cuando aceptamos técnicas humanas, por ejemplo, en la evangelización, cuando nuestros cultos no están orientados al arrepentimiento de los fieles, sino a la entretención de las masas. Ahí negamos solo a Dios la gloria. Recuerda, hermano, Dios, nos dio las Escrituras y solo por ello, solo a Dios la gloria. Por lo tanto, no ignores, no menosprecies, no tuerzas ni reescribas la palabra de Dios. Ella es pura, prístina, no necesita aditamientos, nos es dada por el mismo Dios para su gloria. ¿Quién se nos revela ahora en las Escrituras? El bendito Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Redentor, solo Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la figura central del Evangelio. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La Madre de Jesús admite la centralidad y la preponderancia de Cristo cuando nos dice: haced todo lo que Él os diga, en Juan capítulo 2, versículo 5. Solo Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, éste será salvo. De Él nos dice la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el artículo 8, párrafo 1, dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador ante Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Por lo tanto, nada ni nadie puede ocupar el lugar que solo a Cristo corresponde, y todo lo que lo desplace debe ser rechazado. La confianza en el hombre y el mal llamado evangelio de la autoestima o autosuficiencia, el evangelio de la sanidad divina o el de la prosperidad, todos y cada uno de ellos y otros semejantes deben ser rechazados por cuanto sacan a Cristo del centro y colocan en su lugar al hombre. La adoración debe ser a Cristo, cristocéntrica, no al hombre, antropocéntrica. Cristo debe ser predicado y exaltado, no la denominación. Coincidimos con los reformadores en solo a Dios la gloria cuando solo Cristo es exaltado en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. Honrad al Hijo, nos dice el salmista en el Salmo 2, y culmina ese salmo con la que puede ser tu bienaventuranza. ¿Qué dice él? Bienaventurados
todos los que en Él confían. Solo Escritura, solo Cristo, solo fe. Cuando venimos a las Escrituras descubrimos a Jesucristo y Dios obra en el corazón fe para creer en la obra de Cristo. No es necesario obrar antes para tener fe, porque si así fuera, hermanos, ¿quién estaría seguro de haber obrado suficiente? Romanos capítulo 4 versículo 5 nos dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Los judíos preguntan a Jesús en Juan 6:38: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A lo que Jesús responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De igual manera, el carcelero de Filipos pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se fija en el énfasis del hombre? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Cree, ten fe, hija, ten fe. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto no es un tema de decir: no, si yo creo en el Señor. ¿Estás seguro que crees en el Señor? ¿Estás confiando en Él para tu vida diaria? Solo la fe en Cristo da gloria a Dios. La fe en Cristo. La fe en nosotros, en nuestro desempeño. La fe en nuestra fe no es fe salvífica. Solo a Dios la gloria es posible cuando admitimos, aceptamos y creemos que solo por fe en solo Cristo somos salvos. Solo a Dios la gloria también es cuando los méritos solo son suyos y yo no pretendo los míos. Somos salvos por los méritos de otro, por los méritos de Cristo. Y esto es gracia. Cuando la Iglesia romana enseña que el hombre, para ser salvo, debe ganarse el favor de Dios, enseña lo opuesto a lo revelado en las Escrituras. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que alguien enseña lo opuesto a lo que dice las Escrituras? Es muy sencillo. Porque ellos tienen otra fuente de autoridad ajena a las Escrituras y concluyen así que ellos deben hacer obras, sacramentos, penitencias, rituales, etc. Y tal fue el desvío de la verdad que se llegó al punto de ofrecer la remisión de los pecados previo pago de una suma de dinero. Pero el único que puede salvar a este y condenar a aquel es Cristo. De nada sirve la mediación de institución alguna o de hombres, ya que la sola gracia es suficiente y la mediación, exceptuando la de Cristo, es una burla y una fantasía. Solo por gracia. No le damos gloria a Dios cuando confiamos en nuestros méritos, en nuestro desempeño, en nuestro trabajo, en nuestra obra, en nuestro sufrimiento o en nuestra dedicación. No, solo a Dios la gloria, cuando y solo cuando admitimos que solo por gracia, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. La Reforma recuperó la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. Y esto, hermano, es importante destacar. La soberanía de Dios no solo en la salvación, como salvos del pecado, como salvos de la ira de Dios, sino en todos los aspectos de la vida. Dios es soberano. Todos los aspectos de la vida. No hay ningún área del hombre en la cual Dios diga: bueno, de esto hazte cargo tú. No, Él es soberano. La Reforma entonces recupera la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios en todos los
los aspectos de la vida del creyente, puesto que la vida como un todo debe ser vivida para la gloria de Dios. Hay quienes dan gloria a Dios con sus bocas, pero no con sus vidas. Fuimos hechos para la gloria de Dios, para su gloria, y debemos proclamar su gloria. Fallar en esto, hermanos, es fallar en el principal propósito de nuestra vida. ¿Por qué los incrédulos no ven la gloria de Dios en los creyentes? ¿Por qué no ven la gloria de Dios en nosotros? ¿No nos dice el Salmo que es nuestra responsabilidad manifestar entre las naciones la gloria de Dios? ¿No nos dijo el Señor que Él nos formó, nos creó, nos hizo para su gloria? Hay una responsabilidad entonces respecto de la gloria de Dios para mostrar, para que al otro le sea evidente, tal cual como el salmista le es evidente y a cualquiera, en realidad, salvo que sea ciego. Pero ¿cuántos ciegos hay? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno mira el firmamento. ¿Qué digo? No solo el firmamento, porque usted puede ir a un microscopio y observar una célula, y ahí se maravilla con la obra de Dios. Eso muestra la obra de esto, Dios lo hizo. Al observar una planta, una flor, un animalito, todo es creación de Dios. Nos cuentan de la gloria de Dios. Pues bien, nosotros como creyentes, habiendo nacido de nuevo, siendo nueva criatura, ¿cómo manifestamos esa gloria de Dios a los que no lo conoce? Fuimos hechos para su gloria. ¿Por qué entonces los incrédulos no ven la gloria de Dios en los creyentes? ¿Acaso, hermanos, no debemos manifestar sus virtudes? ¿No nos dice así Pedro? Que fuimos llamados para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? Las virtudes de Cristo. Esto es su gloria. Cristo dijo: yo te he glorificado en la tierra. Ahí en Juan 17. Está orando al Padre y Él dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo hizo? En el mismo versículo dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la encarnación. Esta es obediencia. Hizo y terminó la obra que se le encomendó, y con ello glorificó al Padre. Nosotros debemos encarnar el Evangelio para obedecer y hacer la obra que se nos encomendó. ¿Cuál es esta obra? Mostrar a los pueblos la gloria de Dios, las maravillas del Evangelio. Esta obra es general, según Mateo 28. Esa es general, es de todos los creyentes. Pero también es particular, donde, por ejemplo, 1 Corintios 3:8 dice: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y como administradores de los misterios de Dios, cada uno debe ser hallado fiel. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que, nótese, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Efesios capítulo 6, versículo 8, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo
o sea libre. Es sabido que el porcentual de evangélicos en América Latina crece año tras año, y Chile no es la excepción. Por eso está tan preocupado el Papa, por el crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina. ¿Cómo es que esto no se nota en la sociedad? Cada vez somos más y no se nota. Recientemente, hermano, leí con estupor, la verdad que me desayuné, que en Brasil los legisladores evangélicos que han crecido en número son más corruptos que la media de los políticos en ese país. Hermano, aquellos que han sido justificados por gracia, solo por fe en Cristo, han recibido el espíritu de santidad que los lleva, les impulsa, les anima, les guía a la santidad. Y esto se refleja en su quehacer diario, en su obra particular que debe ser hecha para la gloria de Dios. Dios conoce tu labor, conoce la labor de cada uno de nosotros, y en ella, en esa labor, debemos ser fieles a Él. Nunca debemos olvidar que vamos a comparecer ante el trono de Dios y que vamos a dar cuenta de nuestras acciones. Es el trabajo, tu trabajo, tu actividad diaria. Ahí es donde debes darle gloria a Dios. No es posible que se nombre a un cristiano como sinvergüenza. Si hemos de sufrir penalidades, que sea como buen soldado de Jesucristo, no como ladrón, como quejumbroso, como chismoso, como flojo, como embustero. Qué alegría, hermano, cuando te comparten de alguien que es alegre, que es servicial, que es honesto, y te dicen, que es evangélico. Cuando escuchas eso, sonríe, ¿cierto? Y casi ni te aguantas de decir, yo también soy evangélico. Ahora, si te dicen eso de alguien que es de tu iglesia, ¿qué va a decir? Imagínense cómo me siento yo cuando me dicen o llego a escuchar algo así. Sí, es que es de mi iglesia. Alegría. Pero por otro lado, qué vergüenza cuando al nombrar a alguien le ponen unos epítetos que son más dignos de Barrabás que de un creyente. En estos ejemplos, solo uno de ellos está encarnando el Evangelio y con su vida le está dando gloria a Dios, aunque no lo diga. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Solo a Dios la gloria es la consecuencia lógica de los otros 4 puntos en los cuales coincidieron los reformadores y nosotros con ellos. Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia. La consecuencia lógica de estas 4 solas es solo a Dios la gloria. Negar algunos de estos puntos nos pone fuera del protestantismo, nos pone fuera del cristianismo, nos pone fuera de la iglesia del Señor Jesucristo. Negar algunos de estos puntos. Claro, ninguno va a decir, no, yo no creo uno de estos puntos. Pero cuidado, porque con tu vida y con tus hechos puedes
negando algo que dices afirmar con tu boca. Por otro lado, hermanos, afirmar solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, es verdadero solo si se le da gloria a Dios en cada esfera de nuestras vidas. Así como no se encuentra hielo en el agua hirviendo, ¿verdad? ¿Usted ha visto agua hirviendo? ¿Ha encontrado alguna vez hielo en el agua hirviendo? Imposible. Bueno, tampoco hay creyentes impíos. O somos creyentes o somos impíos. Y el que seamos creyentes no lo validan nuestras creencias, por muy correctas que éstas sean, ya que los demonios también creen. Tampoco valida ante los hombres el supuesto temor que exhiba, ya que los demonios también tiemblan. No te dice que eres creyente el que sepas pasajes enteros de las Escrituras, ya que Satanás conoce la Biblia mejor que tú. Ni debe dejarnos tranquilos el que conozca el Evangelio y haya sido usado por Dios para mitigar el dolor o llevar alivio al prójimo, ya que muchos que habrán hecho milagros serán desconocidos por el Salvador cuando comparezcan ante Él. ¿Cómo entonces atestiguamos que le pertenecemos? Viviendo la nueva vida, siendo hijos de luz. Por eso que leímos un pasaje extenso del libro de Efesios. Le invito a que lea y reflexione todo el capítulo 5 y el capítulo 6, parte de los primeros 9 versículos del capítulo 6. Porque tu vida y la mía caen dentro de esa categoría que se nos describe ahí en ese pasaje. Da gloria a Dios cuando huyes de la inmundicia y la inmoralidad. Da gloria a Dios cuando compruebas la voluntad de Dios en lo que haces. Da gloria a Dios cuando eres agradecido. Da gloria a Dios cuando vives con alegría. Da gloria a Dios cuando te sometes a tu esposo. Da gloria a Dios cuando amas a tu esposa. Da gloria a Dios cuando respetas a tu esposo. Cuando los hijos obedecen a sus padres. Y cuando los padres crían a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Da gloria a Dios cuando haces bien tu trabajo, cuando eres honesto, puntual, veraz y comedido. Da gloria a Dios cuando pagas lo que corresponde y cuando corresponde, cuando no abusas de tus empleados. Pero no quiero que te confundas, porque dar gloria a Dios no es el principio, sino que es el resultado. Es el resultado. No fuimos predestinados para separarnos de los hombres, ni para exhibir un impío orgullo. Yo soy predestinado. No. Fuimos predestinados para que con ello se nos garantiza que desde la eternidad y hasta la eternidad tenemos una comunión viva, directa, inmediata con el Dios verdadero. Hermanos, es hora de encarnar el Evangelio. La reforma del siglo XVI fue un avivamiento que vino desde las Escrituras. Y nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios e ir en la línea de los reformadores. Debemos volvernos a las Escrituras y humillarnos como ellos se humillaron y llevar nuestras vidas de tal manera que le demos la gloria a Dios por la actividad que sea que hagamos. Es hora de encarnar el Evangelio. Solo así podremos con propiedad decir: solo a Dios la gloria. Si no estás glorificando a Dios en tu actividad diaria, no tienes ningún derecho a decirlo. Solo a Dios la gloria, porque Él me salvó. Amén. Pero solo a Dios la gloria
porque también Él me santifica. La justificación y la santificación no pueden ni deben ser separadas. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Oremos.